Para la mayoría de nosotros, la libertad es una idea y no una realidad. Cuando hablamos de la libertad, lo que queremos es ser libre en el exterior, hacer lo que quiera, viajar, ser libre de expresarnos de diferentes maneras y pensar lo que nos gusta. La expresión externa de la libertad parece ser de extraordinaria importancia, especialmente en países donde hay tiranía y dictadura, y en aquellos países donde la libertad externa es posible, en busca de más, para complacer más y más posesiones. Si estamos profundamente en lo que implica la libertad, para ser totales y completamente libres en el interno, que se expresa pronto en relación con la sociedad, entonces me parece que debemos preguntarnos si la mente humana, que está tan excesivamente condicionada, puede ser todo gratis. ¿Tiene la mente de vivir y siempre trabajar dentro de las fronteras de su propio condicionamiento, para que no haya posibilidad de libertad? Vemos cómo la mente, al comprender verbalmente que no hay libertad en esta tierra, ni interno ni exteriormente, luego comienza a inventar libertad en otro mundo, una liberación futura, un cielo, etc. Descargamos todos los conceptos teóricos e ideológicos de la libertad para que podamos preguntar si nuestras mentes a las suyas y las mías pueden ser realmente libres. Libre de la dependencia del miedo, la ansiedad, libre de los innumerables problemas, tanto conscientes como los que se esconden en las portadas más profundas del inconsciente. Puede haber una libertad psicológica completa, de modo que la mente humana puede dar con algo que no es temporal, que no es producto del pensamiento, y que al mismo tiempo no constituye un escape de las realidades de la vida cotidiana. A menos que la mente humana sea todo libre interna, psicológicamente, no es posible ver que es cierto, ver si había una realidad que no es inventada por el miedo, que no está formado por la sociedad o la cultura en que vivimos, y eso no es un escape de la rutina diaria, con su aburrimiento, soledad, inquietud y desesperación. Para averiguar si realmente existe tanta libertad, tenemos que realizar su propio condicionamiento, los problemas, la superficialidad monótona, el vacío y la insuficiencia de su vida diaria. Y sobre todo, tenemos que realizar el miedo. Tenemos que ser conscientes de ti mismo, no introspectivamente o analítico, excepto darnos cuenta de cómo uno es en realidad. Y ver si es posible estar completamente libre de todos estos problemas que parecen escalar y confundir la mente. Para explorar cómo vamos a hacer, tiene que haber libertad, no al final, excepto del mismo principio. No podemos explorar, investigar o examinar cosas a menos que sea gratuito. Para mirar profundamente, requiere no solo libertad, sino también la disciplina necesaria para observar. La libertad y la disciplina van juntas. No es que alguien deba ser disciplinado para pronto ser libre. Usamos la palabra disciplina no para aceptar el significado tradicional que implica conformar, imitar, suprimir de acuerdo con un patrón determinado, sino con el significado de la raíz de la palabra que debe aprender. El aprendizaje y la libertad se juntan, y la libertad genera su propia disciplina, no una disciplina impuesta por la mente, para lograr un cierto resultado. Estas dos cosas son esenciales, la libertad y el acto de aprendizaje. No podemos aprender sobre nosotros mismos a menos que seamos libres, para que pueda observar, no de acuerdo con un patrón, fórmula o concepto, excepto para observarse como es. Esta observación, esta percepción, esto ver, genera su propia disciplina y su propio aprendizaje. Esto no implica cumplimiento, imitación, represión o control de ninguna clase. Y en esto hay una gran belleza. Es un hecho obvio que nuestras mentes están condicionadas por una cultura o sociedad particular, influenciado por varias impresiones, las demandas y tensiones de la vida en la relación, el cumplimiento económico, climático, educativo, religioso, etc. Nuestras mentes están entrenadas para aceptar el miedo y escapar. Si esto es posible por este miedo. Y nunca podemos terminar completamente la naturaleza y la estructura total del miedo. Para que nuestra primera pregunta sea, ¿puede la mente tan cargada como está poner un final completo no solo a su acondicionamiento, sino también a sus miedos? ¿Por qué es el miedo que nos hace aceptar el condicionamiento? No solo escuche 100 números de palabras e ideas que realmente no tengan valor. Observe, al escuchar, los estados de la psique, tan verbales como no verbales,
donde si la mente no puede ser libre, no aceptar el miedo, ya sea escapar, ni decir que debo desarrollar valor, resistencia, y tal. Enano ser plenamente dándole cuenta del miedo en lo que alguien es atrapado. No podemos ver muy clara y profundamente hasta que esté libre de esta calidad de miedo. Y es obvio que cuando hay miedo, no hay amor. Entonces, ¿puede la mente estar realmente libre de miedo? Me parece que esto es, tanto para mí como para cualquier persona totalmente seria, una de las preguntas básicas y esenciales que deben formularse y resolverse permanentemente. Hay miedos físicos y miedos psicológicos. Hay miedos físicos para el dolor y los miedos psicológicos. El recuerdo de haber sufrido dolor en el pasado y la idea de que este dolor puede repetirse en el futuro. También hay temores para la vejez y la muerte, los temores de la inseguridad física, la incertidumbre del mañana, no poder ser un gran éxito, no hacer la ambición de ser alguien en este mundo feo, los miedos a la destrucción, la soledad, no para amar o no ser amados, etc. Hay mujeres conscientes de lo igual a los miedos inconscientes. ¿La mente puede ser completamente libre de todo esto? Si la mente dice que no puede, entonces estaba incapaz de sí mismo. Se distorsionó y no puede percibir, entender. Incapaz de ser silencioso e incompleto. Por lo tanto, es una mente que, en la oscuridad, busca la luz sin encontrarla. Y, por lo tanto, inventa una luz hecha de palabras, conceptos y teorías. ¿Cómo puede una mente tan abrumada por los miedos, con todo su condicionamiento, alguna vez estar libre de todo esto? ¿O deberíamos aceptar el miedo como inevitable en la vida? Y la mayoría de nosotros aceptamos el miedo y lo toleramos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos tú y yo, seres humanos, deshacerte del miedo? No de un miedo particular, sino del miedo total de toda la naturaleza y estructura del miedo. ¿Qué es el miedo? Si me permite sugerirlo, no acepte lo que dice el discurso, porque no tiene autoridad. No es un maestro, ni es un gurú, porque si lo es, entonces serían seguidores. Y si eres seguidores, destruyéndote y destruye al maestro. El águila en su vuelo no deja el sendero. Si todo esto está claro, entonces podemos continuar. Podemos averiguarnos por nosotros mismos. No por vía en lo que habla, no a través de sus palabras, ideas o pensamientos. Si la mente puede estar completamente libre de miedo. El dicho aquí no es una introducción. Si no escuchaban claramente y no entendían, no pueden pasar. Para investigar, tiene que haber libertad para mirar. Debe estar libre de daños, conclusiones, conceptos, ideas. Para que pueda observar qué es el miedo. Cuando miramos muy de cerca, ¿no hay miedo? Es decir, podemos observar el miedo muy de cerca, íntimamente, solo cuando el observador es el observado. Investigamos esto. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo surge? Miedos físicos, obvios, podemos entender, al igual que los peligros físicos, para los cuales el miedo es una reacción espontánea. Son bastante fáciles de entender y no tenemos que profundizar mucho en ellos. Pero hablemos de miedos psicológicos. ¿Cómo surgen? ¿Cuál es su origen? Este es el pregunta. ¿Existe el miedo a algo que sucedió ayer? El miedo a algo que podría suceder más tarde, hoy o mañana. Hay miedo a lo que sabemos y existe el miedo a lo desconocido, que es mañana. Podemos ver por sí mismo, muy claramente, que el miedo se origina en la estructura del pensamiento. Pensando en lo que sucedió ayer y que alguien teme, o pensando en el futuro. ¿Verdadero? El pensamiento genera miedo. ¿No es así? Por favor, estaremos muy a salvo de eso. No aceptes mis palabras. Sea absolutamente seguro por sí mismos que el pensamiento es el origen del miedo. Pensando en el dolor psicológico que alguien ha experimentado durante algún tiempo y deseos que no ha repetido, solo pensar en ello genera miedo. ¿Podemos seguir? No podemos ir más allá a menos que veamos esto muy claramente. Pensando en una experiencia, una situación en la que había malestar, peligro, tristeza o dolor, el pensamiento genera miedo. Y habiendo establecido psicológicamente una cierta seguridad, no quiere esta seguridad cambia, porque cada incertidumbre es un peligro, y por lo tanto, surge el miedo. El pensamiento es responsable del miedo, y también es responsable del placer. Cuando disfrutamos de una experiencia agradable, el pensamiento lo piensa y quiere perpetuarla. Y cuando esto no es posible, hay resistencia, ira, desesperación y miedo. Por lo tanto,
El pensamiento genera miedo y placer. ¿No es así? Esta no es una conclusión verbal. No hay fórmula para escapar del miedo. Esto significa que donde hay placer, hay dolor y miedo, perpetuado por el pensamiento. El placer va con el dolor. Ambos son indivisibles, y el pensamiento es responsable de ambos. Si no hubiera mañana, ni el momento siguiente, que piense en términos de miedo o placer, entonces ninguno de los dos existiría. ¿Seguimos adelante? Esta es una realidad, no como una idea, sino como algo que nos hemos descubierto a sí mismos, y por lo tanto, es real. Para que podamos decir, he descubierto que el pensamiento genera tanto el placer como el miedo. Uno disfrutaba del placer sexual, y luego piensa en él a través de imágenes, pinturas mentales, y el mismo pensamiento sobre el sexo. Fortalece este placer que ahora existe en las imágenes del pensamiento. Y cuando esto se frustra, hay dolor, ansiedad, miedo, celos, mortificación, ira, brutalidad. Y con eso, no queremos decir que no debería experimentar el placer. Bendito no es el placer. El éxtasis no es generado por el pensamiento. Es una costumbre de todo lo diferente. Podemos llegar a la felicidad o al éxtasis solo cuando entendemos la naturaleza del pensamiento, lo que genera placer y miedo. Entonces surge la pregunta: si el pensamiento genera miedo y placer, porque es bastante obvio que donde hay placer tiene que haber dolor, entonces te preguntas, ¿puede cesar el pensamiento? Lo que no significa que termines la percepción o disfrutes de la belleza. Es como si tuviéramos la belleza de una nube o un árbol y lo disfrutara por completo, completamente y completamente. Pero cuando el pensamiento busca tener la misma experiencia mañana, el mismo deleite que experimentó ayer, viendo esta nube, esta árbol, esta flor, la cara atractiva de alguien, luego invita a la decepción, el dolor, el miedo y el placer. ¿Puedes terminar el pensamiento? ¿O es esta una pregunta totalmente incorrecta? Es una pregunta equivocada, porque queremos experimentar un estado de éxtasis, de bliss, que no es placer. Al finalizar el pensamiento, esperamos encontrar algo que sea inmenso, pero no el producto del placer y el miedo. La pregunta correcta es, ¿qué papel juega en la vida? Y no cómo podemos terminar con el pensamiento. ¿Cuál es la relación del pensamiento con la acción cuando la acción es necesaria? ¿Por qué, cuando hay un completo disfrute de la belleza, no surge el pensamiento de ninguna manera? ¿Por qué, si no apareciera, no se proyectaría para el futuro? Quiero averiguar cuándo hay plena disfrutar de la belleza de una montaña, una cara hermosa, una extensión de agua. ¿Por qué tienes que brotar el pensamiento que dice: ¿tienes que disfrutar este placer mañana? Tengo que averiguar cuál es la relación del pensamiento con la acción. Y el pensamiento también debe intervenir cuando el pensamiento no es necesario absolutamente. Vea un hermoso árbol, sin una hoja, erigido contra el cielo. Es extraordinariamente hermoso, y esto es suficiente. Fin. ¿Por qué tienes que mezclar el pensamiento y decir: debería probar este mismo deleite mañana? Y también veo que el pensamiento tiene que operar en acción. La habilidad en acción también es la habilidad en el pensamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera relación entre el pensamiento y la acción? Como sucede, nuestra acción se basa en conceptos, ideas. Tiene una idea, un concepto de lo que debe hacer. Si lo que se hace es una aproximación a este concepto, idea o ideal, para que haya una división entre acción y concepto. El ideal, lo que debería ser, y en esta división hay conflicto. Cualquier división psicológica tiene que generar conflictos. Y me pregunto, ¿cuál es la relación del pensamiento con la acción? Si hay una división entre la acción y la idea, entonces la acción está incompleta. ¿Hay alguna acción en la que el pensamiento ve algo al instante y actúa de inmediato, sin ninguna idea, alguna ideología que actúe por separado? ¿Hay alguna acción en la que sea la misma acción en la que se piensa lo mismo? Veo que el pensamiento genera miedo y placer. Veo que donde hay placer, hay dolor. Y por lo tanto, resistencia al dolor. Veo esto claramente.
y el ayuno es la acción inmediata. En el velo participa el pensamiento, la lógica y el pensamiento claramente. Y, sin embargo, el vellón y la acción son instantáneos. Por lo tanto, hay libertad. ¿Nos estamos comunicando? Vamos despacio, porque esto es complicado. Difícil. No digas que sí tan fácilmente. Si dices que sí, entonces, cuando abandonas la carpa, debe estar libre de miedo. El dicho de que sí es una mera afirmación que entendió verbalmente, intelectualmente, lo que no significa nada. Usted y yo estamos aquí investigando el tema del miedo, y cuando nos vamos aquí, tenemos que estar conscientemente libres de miedo. Esto significa que eres un ser humano libre, un ser diferentes humanos, totalmente transformados. Pero no es que sea mañana, pero ahora mismo, porque ves con claridad que el pensamiento genera miedo y placer. Verá que todos nuestros valores están respaldados por el miedo y el placer. Los valores morales, éticos, sociales, religiosos o espirituales. Si ha visto esta verdad, y para verla, debe estar extraordinariamente alerta, observando cada movimiento de pensamiento en forma clara y lógica. Entonces este mismo ver es una acción total, y, por lo tanto, cuando se va aquí, está completamente libre de miedo. De lo contrario, dirá, ¿cómo estaré libre de miedo mañana? El pensamiento tiene que funcionar en acción. Tenemos que pensar cuando nos vamos a casa o cuando te acercas a un autobús, un tren, cuando vas a la oficina. Así que el pensamiento funciona de manera eficiente, objetiva, en forma impersonal y sin emociones. Este pensamiento es de vital importancia, pero cuando el pensamiento continúa esta experiencia que tuvo y la lleva a través de la memoria para el futuro, entonces dicha acción es incompleta. Y por lo tanto, hay una forma de resistencia. Luego podemos pasar a la siguiente pregunta, que sugiero que formulemos así. ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿Y quién es el pensador? Podemos ver que el pensamiento es la respuesta del conocimiento, la experiencia como una memoria acumulada, cuyo trastorno surge una respuesta de pensamiento a cualquier provocación. Se preguntan dónde vive la respuesta inmediata. La memoria, la experiencia, el conocimiento es la transformación de la cual surge el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento nunca es nuevo. El pensamiento siempre es viejo. El pensamiento no puede que nunca sea gratuito porque está vinculado al pasado, y por lo tanto, no puede ver nada nuevo. Cuando entiendo esto claramente, la mente está tranquila. La vida es un momento constante de relación. Y pensó, tratar de capturar este movimiento como un final del pasado, como memoria, tiene miedo a la vida. Cuando nos damos cuenta de todo esto, cuando nos damos cuenta de que la libertad necesitaba preguntar y preguntar claramente, debe haber una disciplina de aprendizaje y no represión o imitación. Cuando vemos cómo la mente fue condicionada por la sociedad, por el pasado, cuando nos damos cuenta de que todo pensamiento se origina en el cerebro, es antigua, y por lo tanto, no puede entender nada nuevo. Entonces, la mente se paga por completo, sin ser controlada o tranquila. No hay ningún sistema o método en absoluto. No importa que sea Japón Zen o un sistema indio para que la mente esté callada. Porque lo más seguro que puede hacer la mente es disciplinarse para estar callado. Si vimos todo esto ahora, si lo vimos realmente y no como algo teórico, debes darte cuenta de que entonces surge una acción. Y esta acción es la que nos libera del miedo. Por lo tanto, en cada vez que surge el miedo, existe una percepción inmediata y terminación de este miedo. ¿Qué es el amor? Para la mayoría de nosotros es un placer y, por lo tanto, miedo. Esto es lo que llamamos amor. Entonces, ¿qué es el amor cuando entendemos el placer y el miedo? ¿Quién responderá a esta pregunta? ¿Qué habla el sacerdote, el libro? Es un agente externo que nos diga que lo estamos haciendo muy bien y que deberíamos continuar adelante. ¿O es eso? Habiendo examinado, observado y visto en forma no vertical la estructura y la naturaleza total del placer, el miedo, el dolor, encontramos que el observador, el pensador, es parte del pensamiento. Si no se pensaba, no hay pensador, porque ambos son inseparables. El pensador es el pensamiento. Hay una cierta belleza y suministros para ver esto. ¿Dónde está la mente ahora que comenzó a preguntar en este problema de miedo? Entiende.
¿Cuál es ahora la condición mental de que pasaste todo esto? ¿Es lo mismo que antes de llegar a este estado? Habiendo visto íntimamente, después de haber visto la naturaleza de esta costura y llamada pensamiento, miedo y placer, ¿cuál es el verdadero estado mental ahora? Es obvio que nadie excepto usted puede responder esa pregunta. Y, si pudieras profundizar, verás que la mente ha experimentado una transformación total. Una de las cosas más fáciles que hay es hacer una pregunta. Probablemente algunos pensaban que esa pregunta formularía mientras yo hablaba. Estamos más interesados. Tendrá que hacernos preguntas, como aquí como en cualquier otro lugar. Es mucho más importante hacer la pregunta correcta que recibir la respuesta. La solución de un problema radica en comprender el problema. La respuesta no está fuera del problema, excepto en el problema en sí. No podemos ver el problema muy claramente si nos preocupa la respuesta, con la solución. La mayoría de nosotros deseamos resolver el problema sin investigarlo. Y para investigarlo adecuadamente, debemos tener energía, intensidad, pasión, no la indolencia y la pereza que sufrimos casi todos, ya que preferimos que alguien más la resuelva. No hay nadie que resuelva ninguno de nuestros problemas, ya sea político, religioso o psicológico. Tenemos que tener mucha energía, pasión e intensidad para mirar y observar el problema. Y luego, al observarlo, la solución surge muy claramente. Esto no implica que no deba hacer preguntas. Por el contrario, tienen que hacerlos. Deben dudar de todo lo que se dice, independientemente de aquellos que lo difundan, incluido lo que lo habla. ¿Existe el peligro de caer en la introspección al conducir o mirar nuestros problemas personales? Porque no ha habido peligro. El peligro al cruzar la calle. ¿Quieres decir que no debemos mirar porque es peligroso hacerlo? Recuerdo una vez, si me permite informar un caso que sirve como ejemplo, un hombre muy rico vino a vernos y dijo: ¿sabes la necedad de la que hablamos? Y él dijo: muy bien, señor, lo investigamos. Y hablamos. Regresó varias veces y después de que llegó la segunda semana, y me dijo que tengo sueños horribles y asombrosos, y parece ver que todo a mi alrededor desaparece, que todas las cosas van y se agregan. Este es probablemente el resultado de preguntar dentro de mí y veo el peligro que representa. Después de que no volvió, todos queremos ser salvos, seguros en nuestro pequeño mundo. El mundo bien establecido. Lo cual es el desorden, el mundo de nuestras relaciones particulares, que no queremos perturbar la relación exclusiva y cercana entre el esposo y la esposa, en el que existe desconfianza, miedo, peligro, celos, ira y dominio. Hay una forma de mirar dentro de nosotros mismos, sin miedo y sin peligro. Es el aspecto sin condena o justificación. Simplemente el aspecto. Sin interpretar, sin juzgar, sin evaluar. Para esto, la mente tiene que estar ansiosa por aprender, observando lo que realmente es. ¿Qué peligro hay en qué es? Los seres humanos son violentos. Esto es una realidad. ¿Qué es? Y el peligro que han causado en el mundo es el efecto de esta violencia. Es el resultado del miedo. Lo que es peligroso observarlo y tratar de este miedo, de tal manera que podemos crear una sociedad diferente con diferentes valores. Gran belleza en la observación, ver las cosas como son, psicológicas e internamente, lo que no significa que alguien acepte las cosas como son, ni que las rechacen o que quieran cambiar lo que es, porque la misma percepción de lo que se genera la tuya mutación. Pero uno debe saber que el arte de la apariencia y el arte del aspecto nunca es introspectivo o analítico, sino que simplemente consiste en observar sin ninguna opción. En un mundo lleno de recortes, videos cortos y distracciones, elegiste quedarte y escuchar hasta el final. Eso ya dice mucho sobre tu disposición a mirar más profundo. Escribe tu ciudad en los comentarios. Y si quieres, suscríbete y comparte este video con alguien que tampoco tenga miedo de pensar. Gracias, un gran abrazo y hasta el próximo video.